Buenas tardes, mi nombre es Julián Maxa Gómez Castiblanco del grado 803 de la Institución Educativa Departamental Santa María. El día de hoy vengo a explicarle la reproducción celular, meiosis y mitosis y los tipos de reproducción que existen. Bueno, primero que todo, ¿qué es la reproducción? Es la función biológica por medio de la cual los seres vivos originan otros similares que conservan sus características a través de generaciones. Los seres vivos se reproducen para aumentar la cantidad de individuos de las especies, asegurando así su permanencia y su continuidad en la naturaleza, con lo que se evita la extinción. Es decir, que los seres vivos se reproducen para dar generaciones y que esa generación no quede hasta ahí o no quede hasta ahí y no produzca más generaciones. O sea, es decir que produzca más generaciones para que, digamos, un ejemplo, una generación no sé qué, se quede hasta ahí y pues ya no haya más generaciones y que en vía de extinción. Bueno, también cabe resaltar que en la reproducción existen dos tipos de células, que son las procariotas y eucariotas. Bueno, las procariotas, entonces, como les dije anteriormente, las células que forman o integran a los seres vivos pueden ser de dos tipos. La primera son las procariotas. Son los organismos vivientes unicelulares pretendientes al imperio de las bacterias. La principal característica de las células procariotas es que no tienen un núcleo celular y en cambio presentan su material genético disperso en el citoplasma, a pesar reunido en una zona llamada nucleoide. La reproducción de las células procariotas es muy sencilla, pero a la vez es compleja. Es llamada bipartición o visión binaria, que da origen a las células hijas. La siguiente tipo de célula son las eucariotas. Bueno, como les dije anteriormente, la segunda célula o tipo de célula son las eucariotas. Pero primero quiero que observen esto. Esta imagen representa que siempre hay una célula original o célula viva, la cual hace reproducción celular o división celular y da origen a dos células hijas. Las células no son inmortales, porque si fueran inmortales nosotros nunca moriríamos. Entonces ellas tienen hasta un cierto punto de maduración y también mueren, porque pues como les digo, si fueran inmortales nosotros no moriríamos. Bueno, entonces seguimos con las células eucariotales. Poseen un núcleo definido en el citoplasma, donde está contenido la mayor parte del ADN de la célula, en que cuenta con la presencia de organelos, membranas, que tienen funciones especializadas dentro de la célula, como mitocondrias y el citoplasma. Esta diferencia de las células procariotas, fundamental un cambio en la reproducción y otros procesos vitales que condujeron a un mayor nivel de complejidad celular, si el cual no se habría podido gestar si ser pluricelulares. Ser pluricelular es como organizar y completas y superiores. Las células eucariotas se pueden producir por medio de mitosis y meiosis. Y existen dos tipos de células eucariotas. Las primeras son las células somáticas. Son las células que integran exclusivamente al cuerpo del individuo. Por ejemplo, un vegetal contribuirían a las raíces, tallos, hojas y ramas en general. En cambio, en el animal se encarga de construir los tejidos, sus aparatos como su sangre, sus músculos y en general
todo su cuerpo. Las células sexuales en órganos pluricelulares es la segunda. Son las células que se encargan de la producción celular. Por ejemplo, en los vegetales, estas células participan en la línea germinal, son el óvulo y el polen. Mientras que en caso de los animales o los seres humanos, son llamados óvulos y espermatozoides. Bueno, entonces les voy a explicar. Lo que dije anteriormente en las eucariotas, que se diferencian de las procariotas, es que ellas sí tienen un núcleo definido, un núcleo nuclear, y la mayor parte del ADN se encuentra en el citoplasma, y eso hace que su reproducción sea más compleja, más compleja, o sea, no es como fácil igual a las procariotas, es más compleja por lo que sí tiene un núcleo definido. En las células somáticas, que son los tipos de células eucariotas, en las somáticas ellas quieren decir que solo tienen un progenitor, que sería que ellas se reproducirían por mitosis, porque solo hay un progenitor. Las células pluricelulares se reproducirían por meiosis, por las cuales hay dos progenitores que serían masculino, la hembra y el macho, que la hembra tendría los óvulos y el macho o el hombre sería el espermatozoide. Bueno, lo siguiente es, ¿cuál es la importancia de la reproducción celular? Bueno, en lo personal yo diría que la importancia de la reproducción celular sería porque una especie, ya sea animal o de planta o de un adulto, pues en el ser humano no sería especie, sería como familia, como generación. Es bueno porque al igual, digamos, en muchos casos los animales están más que todo en vía de extinción porque algunas veces personas no autorizadas los cazan y los llevan a lugares que no son autorizados o son buenos para ellos. Y las plantas algunas veces, más que todo, son de vía de extinción porque pues lo mismo, el hombre es el que está afectando la naturaleza. Y por eso algunas veces las plantas están en vía de extinción porque no sabemos cómo cuidarlas o muchas veces la contaminamos y por eso es que no crecen, en fin. Y en el ser humano, pues algunas veces, pues el ejemplo en un ser humano es pues por lo menos los papás de nuestros papás, después seguimos nosotros, después nosotros tenemos hijos, nuestros hijos más hijos y así sucesivamente. Si no fuera así, pues obviamente la familia quedaría hasta un cierto punto y no habría más familia y ya de verdad quedaría como en vía de extinción, por decirlo así. Entonces sería algo muy complejo. Bueno, ahora les voy a explicar la meiosis y la mitosis. Bueno, como podemos ver acá, se dice que la reproducción celular en las células eucariotas hay dos tipos de división celular, que son la meiosis y la mitosis. Podemos decir que en la mitosis hay solo un progenitor y en la meiosis hay dos progenitores. Entonces, en la meiosis solo hay dos células hijas, en cambio en la meiosis hay 4 células hijas. Podemos decir que en la mitosis, cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la madre, es decir, tienen el mismo material genético y son diploides. Eso quiere decir que son diploides. En cambio, cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas y son haploides. Para la meiosis se dividen las células germinales madres de los espermatozoides situadas en los testículos y las células germinales madres en los óvulos, en los ovarios. Las células hijas, los gametos, son haploides. Células somáticas, células que construyen el organismo excepto las sexuales. O sea, como les dije, las células
somáticas son las cuales las que tienen solo un progenitor. Entonces, aquí cabe resaltar que existen dos tipos de reproducción. Que los dos tipos de reproducción son los siguientes. Son la sexual y asexual. Entonces, ¿qué podemos decir de la sexual? Que hay variedad genética, es altamente favorable para que se convivan las características de los dos progenitores. Es decir, que esto más que todo se ve en el ser humano y en los animales, porque hay dos progenitores. En las plantas no es muy común, pero en algunas plantas, porque hay algunas pluricelulares y otras unicelulares. Y la sexual, ella se ve solamente en las plantas, en las bacterias, perdón, y no hay variedad genética. Hay solo un organismo, o sea, un progenitor que produce su descendencia. Entonces, es decir, que la mitosis sería reproducción asexual, porque solo hay un progenitor y las células hijas son iguales a la madre. O sea, solo hay un progenitor y las células hijas son igualitas. En cambio, en la meiosis, cuando se divide, o sea, cuando las células se dividen por meiosis, sería sexual, porque hay como variedad genética y pues las 4 células hijas salen con la mitad de los cromosomas de la madre, sí, de la célula original o la célula madre. Entonces, podemos decir que para la meiosis, que esto sería la meiosis, este es el proceso de la meiosis, podemos decir que tiene 5 fases. La primera fase es la envoltura nuclear. Esto quiere decir que hay muchos cromosomas, muchos, y en la interfase, y están en la célula. Luego se forman los cromosomas, que 2 cromosomas se hacen así en X. Entonces se unen así, se forman así. Se forman así y sería los cromosomas hermanos o cromáticas hermanas, que esa sería la profase. Después de la profase seguiría la metafase, donde se hace una fibra de uso, o sea, ya se desbarata esta cosita de acá y se forman como filitas y así, y los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial. Después, esa sería la metafase. Después sigue la anafase, donde los cromosomas se dividen, o sea, la mitad se va para arriba y la otra se va para abajo, que son ya los cromosomas hijos. Y ya después otra vez se vuelve la placa celular y ya se dividen. Estos, como acá se habían formado en X acá se dividieron por la mitad. Y acá volvieron y se dividieron por la mitad, ya quedaron individuales. Se hizo una placa nuclear y ya aparecen las 2 células hijas, que ese sería el proceso de la mitosis. Bueno, la mitosis. En la meiosis podemos aclarar o decir que existen 2 clases de meiosis, que sería la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 está la interfase, que es igual que en la mitosis. Están los cromosomas individual, como podemos ver acá, están individuales. Luego en la profase se unen, pero sigue habiendo una placa nuclear. Celular, perdón. Sigue habiendo la placa. Después esa placa se desaparece y forma, ya no es una placa, sino unas fibras de uso. Y los cromosomas ya no se alinean en la línea ecuatorial, sino se alinean hacia los lados. Entonces hay 2 cromosomas hacia un lado y hacia el otro hay otros 2 cromosomas. Luego de eso
en la fase 1 se van dividiendo hacia los lados hasta que forman 2 células. O sea, están a punto de formar 2 células. Luego de esas ya hay dos cromosomas a cada lado, o sea, a cada célula. Y después en la meiosis 2, esas 2 células vuelve y pasa lo mismo. Como hay 2 cromosomas, entonces vuelve y pasa lo mismo. Pero ahí sí los cromosomas no tampoco se alinean, sino uno es acá y el otro es acá, o sea, uno arriba y otro abajo. Después ellos en la metafase 2, después se dividen, o sea, ya no están en X, sino ya solitos. Cada uno se va hacia un extremo, van formando las células y a lo último ya aparecen las 4 células hijas, donde tienen la placa celular y eso, y ya solo hay o sea, ya sería el palito solo el cromosoma, ya no están en X, sino un solo cromosoma. O sea, las 4 hijas tienen de 2 cromosomas, porque la célula madre también tenía 4 cromosomas, entonces las células hijas salieron con 4 cromosomas, pero entonces la célula madre tenía los cromosomas así unidos. Entonces, pues, tenía 4 cromosomas así. En cambio, pues, como las hijas salen con la mitad del material genético cromosomas, pues salieron solo con, no así que en X, sino así normal, como principalmente salían. Que ese sería la meiosis. La meiosis normal. Aquí vemos otro ejemplo claro donde está la interfase, los cromosomas están ahí y digamos en la meiosis 1 podemos ver que se formaron dos células y de esas 2 células en la meiosis 2 ya salen la que ya sale acá salen los hijos pues con la mitad de variedad genética de la célula madre, porque como podemos ver acá los cromosomas hay blancos y rojos, y acá las células hijas unas salieron con un poco blanco, el otro rojo y así sucesivamente, entonces salieron con la mitad del material genético. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? Podemos decir que pues nosotros los seres humanos nos reproducimos, nuestras células se reproducen por meiosis y mitosis, entonces sería, o sea, nuestras células, como les dije anteriormente, nuestras células no son también, o sea, tienen un periodo de crecimiento igual que nosotros, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Porque al igual si fueran inmortales, como les digo, nosotros no moriríamos. Entonces tienen un periodo de maduración. Entonces, como podemos ver acá en la cartelera, podemos contemplar que, pues, como les dije, acá están los 2 tipos de reproducción que existen. La meiosis y la mitosis, que esta es la meiosis. Esta es la mitosis, perdón. Y esta es la mitosis. Y eso sería por todo. Gracias por su atención. Pues espero que les haya servido el video y pues gracias, profesora Jenny.